De todas maneras, me gustaría saber, eh, las personas que están con su cámara apagada, que son todos, uno al menos ya me dijo que estaba en su trabajo, pero los demás les voy a pedir por favor si pueden encender sus cámaras. Bien, me presento y luego voy a pedir algunos datos de ustedes para saber con quién estoy, ¿ya? Mi nombre es Maximiliano Aros, soy presbítero acá en la Iglesia Presbiteriana Nacional de San Pedro, el Sembrador de Quillota, ¿ya? Ah, em, de profesión soy profesor de educación general básica y actualmente dirijo una escuela de lenguaje, una escuela especial de lenguaje acá en Limache, cerca de aquí de Quillota. Eh, a eso me dedico profesionalmente, pero hace muchos años ya que soy presbítero del año 2000, presbítero aquí en la IMNA, y dentro de las cosas que hago soy el presidente de la corporación de la Iglesia Presbiteriana Nacional. Con regularidad estoy haciendo clases, ¿no es cierto?, escuela dominical, predicaciones y aquello. Y actualmente soy alumno del seminario MINS en México, sacando una maestría, ¿ya? Y me han pedido que apoye el seminario Juan Calvino de la Iglesia Presbiteriana Nacional, donde ustedes son alumnos para dictar este curso, ¿ya? Que está, como ustedes lo pueden haber visto al abrir, del doctor Cornelio Tigeman. ¿M? Él es el que editó este libro y nosotros vamos a profundizar en aquello. Eh, Zamorano, me imagino que es tu apellido. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Qué es lo que haces? Para conocer un poco a los alumnos, me gusta hacer eso como profesor que soy, me gusta interactuar también. ¿M? Lo que podamos, ¿no es cierto? Un segundito para que me des tus datos, por favor. Está con micrófono apagado. Ahí sí, Sí, ahí me sí. voy a apretar el micrófono. Ah, sí, soy Giovanni Zamorano, ¿Ya? eh, ¿De dónde eres, Giovanni? de Santiago, Puente Alto. ¿Ya? ¿Ya? Sí, estoy estudiando en MIS ya algunos años y espero este año poder, o sea, en Seminario Juan Calvino y espero poder sacar este año ya la licenciatura. Ya. Así que en eso Mi estoy trabajando. Juan Calvino, lo mismo, ya, está en cuarto año ya. Sí, sí. Ya, perfecto. Ya, súper. ¿A qué iglesia perteneces? Yo pertenezco a la iglesia metodista pentecostal. Amén. Perfecto. Ya. Me imagino que pese a que pedí que prendieran las cámaras, Samuel Molina y Kenjou Jian, si lo pronuncié bien, no pueden tal vez prender sus cámaras. Vamos a Sí, comenzar hermano, entonces el curso. ¿Perdón? disculpa por no poder ¿Sí? activar la cámara en este momento, no puedo, lo Ajá. siento. Ya, perfecto, no hay problema. No hay problema. ¿Mm? Bien. Vamos entonces a comenzar. Vamos a partir diciendo que el propósito de esta lección, de este día, o el curso completo, digamos, el estudiante analizará la historia del pueblo de Dios desde la Génesis hasta hoy en día para llegar a una síntesis sobre el desarrollo de la educación ministerial. ¿Ya? Para ello, observamos 7 épocas de educación ministerial: el discipulado bíblico, el desarrollo eh, patrístico y la tradición eclesiástica, ¿ya? La potestad reformada, el enfoque evangélico y los desafíos misioneros. De estas 7 épocas hemos desarrollado 7 tesis. Ya nosotros vamos a trabajar en la primera. Está allí la división, ¿no es cierto?, como pueden haber visto en el módulo. Y la tesis dice: la educación ministerial del pueblo de Dios de los tiempos bíblicos es dirigida por Dios por medio de los líderes y creyentes, basada en la revelación de la palabra de Dios dada al pueblo de Dios en el contexto de la historia de salvación. El método de discipulado asegura que la enseñanza pasa de una generación a otra y que Dios será glorificado en las transformaciones de vidas y relaciones humanas
de la extensión del reino de Dios. Ya, vamos a desarrollar este capítulo, ¿ya? Y vamos a partir con la introducción que da el texto, para luego ir a las reflexiones teológicas y según está dividido, ¿no es cierto?, en dos partes, ¿ya? ¿No es cierto?, las reflexiones teológicas y las reflexiones filosóficas, ya para después terminar con las conclusiones. Hermanos, les voy a pedir que ustedes, vamos a leer el texto casi, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque no creo que alcancemos a leerlo completo, pero sí voy a tratar de avanzar en aquello. Pero anoten las consultas o las dudas para dejar al último la alarma 10 minutos para que puedan hacer las consultas necesarias para ir aclarando lo que pudiera haber quedado poco claro. ¿Ya? Entonces, dice la introducción, el ministerio cristiano es un instrumento de Dios para cumplir su voluntad redentora en el mundo. Para comunicar su voluntad redentora, Dios revela su palabra. En la preparación para el ministerio, pues hay que tener una relación con Dios y pedir a Dios por la capacidad de interpretar la palabra y practicarla. Sin el Dios, sin el Dios verdadero no hay ministerio. ¿Ya? La interpretación de la palabra es el papel profético del siervo de Dios. El profeta habla por Dios y en el nombre de Dios. La búsqueda del pueblo de Dios para relacionarse con Dios y con el papel sacerdotal. Hay que preparar a los siervos en santificación, arrepentimiento entre paréntesis, y orar por el poder de Dios. La práctica de la palabra es la función real. En el Antiguo Testamento existían los tres oficios principales para dirigir el pueblo de Dios en estos ministerios. Estos oficios son profeta, sacerdote y rey. En el Nuevo Testamento Dios provee a los predicadores y maestros, los evangelistas y pastores y a los diáconos para ser líderes de los miembros del pueblo de Dios, de acuerdo a Efesios 4:12. Cada miembro es responsable para adorar y servir a Dios en el espíritu y verdad. Vamos a partir entonces con el primer párrafo que dice de las reflexiones teológicas. ¿Ya? La educación teológica es teología, teodios, logia, logos, ciencias. Para participar y beneficiarse de la educación ministerial, hay que conocer al Dios verdadero. El estudio de la Biblia y la teología propia, teología de Dios, es fundamental para el educador cristiano. Cuando Tomás, el escéptico, ¿no es cierto?, encontró al Señor resucitado, confesó, Señor, Señor mío y Dios. Allí Tomás, quien en momentos antes había mostrado su incredulidad, ahora confiesa perfectamente que Jesús es el Señor y Dios. ¿Fue ese descubrimiento teológico una conclusión racional de parte de Tomás? ¿O fue eso una exclamación de sorpresa o una violación al tercer mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano? No, dice el autor, dice que como le pasó a Pedro, ¿no es cierto?, que fue revelado a él, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando él encontró por segunda vez, cuando encontró al Señor Jesucristo, después de haber dudado que él había resucitado, se le fue manifestado que él era el Señor Jesucristo realmente. Toda la verdad es revelada, es revelada. Dios es verdad y Él revela la verdad a toda la gente. Esa es la revelación general que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, por ese nombre. A su pueblo la revelación especial. La revelación general viene a toda la gente. Ahí apagó el micrófono, por favor. Entonces decíamos que la revelación general se revela a toda la historia humana, en la cultura, en la conciencia y en las leyes y operaciones naturales. La revelación especial, que conocemos como la palabra de Dios, es Dios para redención. Esta revelación viene por medio de la palabra de Dios, la persona de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo. Solo por la revelación especial de Dios se salvará a una persona. Hay que responder a Jesús como su Señor y Dios. Entonces, claramente nosotros tenemos dos revelaciones que hemos conocido, que es la general que toda persona puede observar, ¿no es cierto?, a través de la creación de Dios, ¿ya? Pero la revelación especial, como está sentado en la palabra, es una, ¿no es cierto?, y es la única palabra de Dios para todos nosotros. El cristiano es enviado para enseñar a todos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
no hay otro Dios. Todos los demás dioses son falsos. Usar el nombre de Dios es un acto sagrado. Por eso, el mal uso del nombre de Dios está prohibido. El uso normal del nombre del Señor es condenado, perdón, el uso nominal del nombre del Señor es condenado por el Señor. Antes de morir, debemos conocer y profesar el nombre de Cristo. El estudiante de la historia de la educación ministerial encontrará la esencia de esta historia en el Dios de la Biblia, un Dios que conoceremos personalmente en Cristo Jesús, un Dios que nos ha prometido siempre estar con nosotros y ungirnos con el Espíritu Santo, de acuerdo ahí a la palabra en Hechos 1:8:1 y 1 de Juan 2:27. Vamos a ir entonces a la revelación especial de Dios, que es la Biblia, un texto confiable. Estamos buscando nuestra identidad como educadores teológicos en el libro más confiable y reconocido que trata de nuestros orígenes, la Biblia. Ya hemos encontrado una autorrevelación de Dios por su nombre. Ahora, para creer y no ser engañados, debemos tener la confianza que la Biblia, donde se encuentra la autorrevelación de Dios, es la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es un instrumento especial que Dios ha escogido para comunicar, guiar, corregir y dirigir a nosotros. Sin la Biblia, el educador teológico no tiene el texto de referencia principal para sus estudios. La palabra de Dios que fue revelada en forma especial, como se autodefine en la Biblia, es una autorrevelación de Dios para sus hijos. ¿Ya? Eso es lo que el texto nos enseña y es el único texto donde nosotros como estudiantes de teología podremos apoyarnos en un libro certero y inerrante, ¿no es cierto? Así lo manifiesta la misma palabra. Afirmamos que la Biblia es toda escritura inspirada por Dios. Todo lo que allí está inspirado por Dios, ¿ya? La inspiración divina se aplica en el libro del texto bíblico, por eso no hay errores en la revelación inicial de la palabra. Las palabras de Jehová son las palabras limpias, dice allí Salmos 12:6. En la transmisión y traducción de la Biblia hay potenciales errores humanos, por supuesto, en la interpretación humana. También hay, sin embargo, ya que la Biblia es en su propia interpretación o intérprete, podemos buscar confirmación de la interpretación bíblica. Este concepto de sola escritura es sumamente importante para el educador cristiano. ¿Qué está diciendo el escritor con esto? Está diciendo que la Biblia podría tener tal vez algún error en la traducción o en la interpretación de hombre, pero la Biblia se responde a sí misma, se confirma a sí misma con otros textos bíblicos, por lo tanto se autovalida también, independientemente de lo que nosotros podamos percibir, ¿no es cierto?, en una interpretación de un X pastor, ¿no es cierto?, pero si vamos a la misma palabra, la palabra se va a validar en sí misma y se va a, a poner como verdadera por sí misma. Ya eso, cuando entendemos eso, cuando tomamos textos o del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que se van a ir apoyando entre sí y confirmando la palabra de Dios que nosotros la reconocemos como inerrante, ¿ya? Aunque la Biblia es una sola palabra de Dios, la interpretación necesita múltiples verificaciones. A eso se está refiriendo, ¿no es cierto?, el autor, que debemos validar con los mismos textos bíblicos. La verdad bíblica está establecida por múltiples testimonios y normalmente el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento y viceversa. Las enseñanzas e interpretaciones apostólicas tienen mucho peso porque ellas representan a los intérpretes más cerca de Jesús y en la etapa más avanzada en el desarrollo de la historia bíblica de redención. La Biblia da testimonio de un Dios trino, ya desde el Génesis, ¿no es cierto?, en el 1:1, donde la pluralidad del nombre de Dios, Elohim, es revelada. Hasta a la gran comisión cuando Jesús dice ir a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El misterio de las tres personas es manifestado. No podemos interpretar la Biblia teológicamente sin glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí encontramos un ejemplo claro donde un texto del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, se corrobora y se confirma con un texto del Nuevo Testamento como lo está planteando el autor.
Luego pasamos a los principios de la antropología creyente. Adán y Eva fueron creados por Dios. Adán es el representante de toda la humanidad. Según lo confirma Romanos 5:18, los discípulos de Jesucristo encuentran sus raíces humanas en Adán. Las implicaciones son significativas para la definición y el desarrollo de la comisión cristiana bíblica. Luego dice, el ser humano es hecho a la imagen de Dios. Eso lo conocemos, ¿no es cierto? La imagen de Dios es espiritual y relacional. La espiritualidad del hombre es vista en la manifestación de los atributos comunicables de Dios en su ser. Las relaciones humanas son una reflexión de las relaciones divinas. Hay estructuras de autoridad de gobierno y de cooperación. El ser humano y la sociedad humana no pueden ser comprendidos fuera del Dios verdadero. Se plantea aquí, ¿no es cierto?, en un punto 1, la evolución enseña que el ser humano es producto de un mundo animal, mientras que Génesis enseña que Adán fue hecho del polvo y a la imagen de Dios. ¿Qué dice la letra A? No hay ninguna prueba científica del medio animal. Sin embargo, todos los días se ve descomposición humana al polvo, como profetizan las escrituras, ¿no es cierto? En el B dice la evolución es discriminatorio por definición porque considera que algunas personas son más desarrolladas que otras personas por razones biológicas. O sea, no tiene lógica aquello también, ese sustento de la evolución. En el punto 2 habla con respecto al secularismo, trata de mantener a Dios fuera de la vida civil y pública. Por ejemplo, el gobierno en China, Cuba y Rusia han tratado sin éxito de eliminar el conocimiento y servicio a Dios de la sociedad. Las sociedades libres han tratado de limitar la influencia religiosa en la sociedad, pero al final, cuando hay emergencias y grandes necesidades, ¿qué hacen los gobiernos? Piden la participación de las comunidades en fe. Cuando ya no tienen más salida, ¿no es cierto?, buscan a Dios finalmente, a las comunidades de fe. El ser humano es responsable a Dios. Los seres humanos son creados por Dios, por un Dios personal, y deben responder al Dios personalmente. El ser humano recibe el mandato de Dios y debe responder en obediencia. Sin embargo, en punto 1 y 2 plantea que los humanistas consideran que las decisiones humanas gobiernan su destino. Y no es así, ¿no es cierto? Nosotros lo entendemos. Y el ateo, por otra parte, dice, en su afán de no responder a Dios, niega que Dios existe. Tratan de buscar excusas para no rendir a Dios cuenta. El ser humano es eterno y sagrado. Los seres humanos fueron hechos por Dios con alma y cuerpo. El cuerpo es hecho del polvo y al polvo volverá. Al morir, el cuerpo volverá al polvo hasta la resurrección. El ser humano tiene un espíritu y alma. Después de la muerte, el alma y el espíritu vivirán y serán unificados con el cuerpo en la resurrección. La vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y por supuesto, para la eternidad, y es sagrada, perdón. Plantea dos puntos del nihilismo, no considera, por ejemplo, la vida ni ninguna cosa sagrada, y el materialismo propone que la materia es eterna. Cosas que nosotros sabemos que, de acuerdo a la luz de la palabra, no son correctas, son falsos. El ser humano es un violador de la ley de Dios, ¿no es cierto? Vamos al principio, Adán y Eva, como representantes de la raza humana, permitieron que el pecado entrara en la vida humana. Ahora, la respuesta natural del hombre es ser rebelde contra la voluntad de Dios. El pecado tiene consecuencias para la vida y la muerte. Dios ofrece una alternativa de arrepentirse del pecado, creer en Dios y ser transformados por el reino de Dios. Dios ofrece salvación a su pueblo. Ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, hay una profecía sobre la derrota del maligno. La simiente de la mujer es Cristo Jesús. Él vencerá a Satanás. Los que creen en él serán salvos. La promesa de un libertador espiritual es buena nueva. Ahí están en los evangelios, ¿no es cierto? La liberación vendrá por la gracia del Padre a todos los que creen en Jesucristo.
Ahí me voy a tener un momento, ¿no es cierto? Podemos ir a Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, donde están los pasos, ¿no es cierto? Dios nos conoce, porque nos crea, ¿no es cierto? Básicamente, por eso nos conoce y nos conoce en profundidad, completamente. Luego, ¿no es cierto? Nos predestina para salvación, luego hace el llamado, luego somos justificados por la sangre de Jesucristo. Y lo que nos falta, ¿no es cierto?, a nosotros por vivir, pero para Dios ya en un tiempo presente, es ser glorificado cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Eso está ahí en esos versículos de Romanos 8, 28, 29 y 30. Dice, la salvación y liberación del pueblo de Dios es realizada por Dios mismo. El Antiguo Testamento da testimonio de las intervenciones y liberación de Dios. Dios vino personalmente en la persona de Jesucristo para establecer liberación eterna. Ahora Cristo reina y ministra a la diestra de su Padre. Por su gracia y poder, líderes son dados a las iglesias y múltiples servicios son realizados en el nombre de Cristo. Jesús está ministrando en el mundo a través de su iglesia. Ahora vamos a entrar al punto del pueblo de Dios y su liderazgo. El ser humano y el pueblo de Dios necesitan liderazgo espiritual. Adán y Eva son los primeros líderes humanos. Cada uno tenía una responsabilidad. Eva como creyente, esposa y madre. Adán como creyente, esposo, padre y representante para la humanidad. ¿Quién iba a ser el líder de los líderes? Dios es el líder de los líderes. ¿Ah? Siempre escuchamos, nosotros no seguimos a un pastor, a un presbítero, a un líder, seguimos a Dios. ¿Ah? Ellos son solamente instrumentos, herramientas de Dios a su servicio, ¿no es cierto? Dice aquí el texto, Dios es el líder principal del pueblo de Dios. Los líderes humanos son delegados por Dios para representar la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Para cada agrupación e institución humana hay líderes. Para un matrimonio, el hombre es la cabeza de la relación. En la familia son los padres los líderes. En el trabajo, el dueño es el líder, ¿no es cierto? Y los obreros. La comunidad, los gobernantes para la comunidad, ¿no es cierto? Y para el pueblo de Dios, los gobernadores, los profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento son los predicadores, evangelistas y pastores del Nuevo Testamento, son la base del liderazgo bíblico. Vamos ahora a la historia de la salvación en el 1.5. La familia es la base para el liderazgo comunal. Eso establece el texto. Los patriarcas de las tribus de la familia son identificados tales como Adán, Noé, Abraham, Isaac y Moisés. Con el establecimiento con el establecimiento de la nación de Israel, los jueces, los profetas y los sacerdotes eran los líderes para para el pueblo de Dios. Los jueces gobernaban, fueron ayudados por ancianos. Los profetas proclamaban y enseñaban la palabra y la voluntad de Dios. Y los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo y presentaban los sacrificios en favor del pueblo. 4. El sistema del rey, profeta y sacerdote continuó hasta la primera venida de Jesús. Ese liderazgo fue hasta allí. Jesús, ¿no es cierto? Jesús es el sumo profeta, Jesús es el rey de los judíos y señor de los señores, y C, Jesús es el sumo sacerdote. Eso cambió, ¿no es cierto? El pueblo cristiano asume la representación de Cristo en el mundo. Los cristianos son los profetas, los cristianos son los reyes, los cristianos son los sacerdotes. No sé si ustedes tienen a la vista el recuadro que está ¿cuánto se llama? En el texto que estamos estudiando, y aquí hace la comparación, ¿no es cierto? Como un antes y después de Cristo. La obra de Cristo es ordenada por el Padre y ungidos por el Espíritu Santo. El profeta para revelar la voluntad de Dios sobre la salvación por medio de la palabra. El sacerdote, perdón, al lado que estamos como cristianos, somos ungidos por el Espíritu Santo y creemos que en Cristo y servimos para la gloria del Padre. A nivel de profeta somos confesar el nombre del Salvador y proclamar la palabra de Dios. Sacerdote,
para el sacrificio e interceder por el pueblo de Dios. Eso es en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y luego que está Cristo, para presentarme como un sacrificio y gratitud en oración. Luego el rey, el oficio de rey en el Antiguo Testamento para gobernar por el Espíritu y la palabra de Dios, para defender y preservar la salvación. Y luego, después de Cristo, una conciencia libre, luchar contra el pecado y el diablo, reinar con Cristo, administrar los bienes de Dios. Todo eso está acompañado de textos bíblicos que respaldan todo lo que está afirmando el autor. Los oficios del profeta, sacerdote y rey del Antiguo Testamento el, perdón, se convierten en los oficios de la Iglesia del Nuevo Testamento. Estos líderes son llamados presbíteros y diáconos. Eso es lo que, de acuerdo a la palabra, el autor entiende y nosotros entendemos también. Dentro de estos oficios funcionan los dones de liderazgo, tales como el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Efesios 4:11. Estos oficios existen en la iglesia como capacitadores de los miembros de la iglesia para la obra de Cristo ahora en la tierra. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el texto que sigue, ¿no es cierto? Ahí en Efesios 4:12. En el Antiguo Testamento estaba el profeta, el sacerdote y el rey, ¿no es cierto? Y el liderazgo de la iglesia. Hoy está el predicador, el pastor y el anciano o diácono. La comunidad cristiana en el mundo dar testimonio de Cristo a nivel de profeta, a nivel sacerdocio de todos los creyentes se sacrifican, sirven y oran por los demás. Y el rey reina con Cristo en todas las áreas de la vida, administrador de los bienes que Dios les ha dado. Siervos en relación para los miembros, eso está en el texto también, en un recuadro, chiquillos, para que lo puedan revisar también allí, para ir avanzando en su curso. Evangelizar, el profeta evangeliza, testifica y enseña la palabra. El sacerdote guía la oración, en la adoración, visita y se sacrifica para servir. El rey organiza la iglesia, a los ministros cristianos, obra de misericordia y disciplinar. Estos son los oficios actuales, ¿no es cierto?, que cumple esa tarea en la actualidad. Cada denominación cristiana hoy día tiene un sistema diferente en cuanto a los oficios y títulos de la iglesia. Lo mejor que podemos hacer es mantener una semejanza entre entre la iglesia apostólica y la iglesia contemporánea. La iglesia católica romana tiene el sistema papal, los anglicanos tienen un sistema episcopal, los presbiterianos tienen presbíteros regionales, los reformados tienen ancianos consistoriales, los congregacionalistas tienen pastores y líderes congregacionales o locales. Ahora, muchos pentecostales han nombrado apóstoles nacionales e internacionales, imitando el viejo sistema de los romanos. Quizá el único ministerio que tengamos en común es el ministerio mismo, sea con un título u el otro. Nuestra unidad está no en un concepto, sino en el funcionamiento del ministerio. Luego voy a dejar que ese recuadro de sistema de oficios que tienen en su texto lo revisen ustedes porque es más largo de analizar. Los que acabo de leer también tienen que echarle un vistazo y para poder entenderlo mejor, porque así de solo lectura no entran bien, ¿no es cierto? Tienen que tenerlo a la vista para ir comparando con líneas, ¿ya? En la línea que va el sentido de rey, sacerdote y profeta. Vamos al 1.6 del modelo del discipulado. Jesús escogió, un grupo de líderes para enseñar y prepararlos para enseñar a otros. La enseñanza no era solamente formal, sino informal. Los apóstoles practicaron el discipulado también. ¿Quiénes son sus discípulos? El discípulo tiene como meta la transformación de discípulo y la reformación o transformación de cada relación de la vida humana. Discípulo glorifica al Dios verdadero en hacer otros discípulos.
Con eso, ¿no es cierto?, nombrando ahí la gran comisión que fue entregada a los discípulos y a nosotros también, ¿no es cierto?, en el tiempo de ir y formar discípulos. ¿Ya? A eso se está refiriendo el texto. Conclusiones con respecto a este punto uno, en general, dice, la educación ministerial es parte de un proceso que comienza con Dios, que es dado a las iglesias y que es ministrado en el mundo por la iglesia para la transformación de la mente y vida humana y para la gloria de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tu palabra, el Evangelio, pueblo de Dios, líderes creyentes, ministerio en el mundo, transformación en la mente de la vida humana, reformación de las relaciones humanas para la gloria de Dios. Es todo aquello. ¿Alguna consulta? Mejor voy a parar aquí y alguna consulta en los textos que ya hemos avanzado. Bien, vamos a seguir Eh, entonces ahora, Hernán. sí, sí, hola, sí tenía uno, era eh, em, los principios de antropología del creyente. Creo entender que es el ser humano, fue hecho para la imagen de Dios, el ser humano es responsable a Dios, el ser humano es eterno y sagrado, el ser humano es vinculado por la ley de Dios, Dios ofrece salvación a su pueblo. Me imagino que esos son los principios. Ujú. ¿Está bien? Porque después sigue más y me enreda, no relaciono los principios o pareciera que pasa a otra etapa. Pero eso lo tengo que ver después, pero me tinca que esos son los principios. No me cuadra el 1.5, el 1.4, pero parece que está hablando de otra cosa. Se salta, es que al leer el texto no me deja claro cuándo hace el otro salto por ejemplo, a otro punto. ¿Sí? Los nombra el 1.4, el 1.3, el 1.5, pues lo va nombrando, pero para mí los números no me cuadran, no me dan. Pero no importa. Pero yo Pero, insisto que la pregunta es, ¿ah? la pregunta era si lo que acabo de nombrar ¿Mm? pertenece a los principios antropológicos del creyente. Por ejemplo, el ser humano fue hecho a la imagen de Dios, es responsable a Dios, es eterno sagrado, la violación de la ley de Dios, en fin, ¿será eso los principios que está hablando? Porque después avanza más cosas y no, ahí me perdí. Ah, claro, claro, ya, ahora te estoy siguiendo, sí. Aquí hace afirmaciones con respecto al ser humano, ¿no es cierto? Y las Sí. va tipificando. Y después se saltó en el 1.4, cambió al pueblo de Dios y su liderazgo. Eso, ahí saltó, no sé qué pasó ahí, Claro, es que, pegó un sí, salto y me borré. claro, el texto habla de ciertos puntos. El ser humano es hecho a la imagen de Dios, ¿no es cierto? Sí, Confirmado. El ser sí, humano es responsable a Dios, a rendir sí, cuentas, ¿no es cierto? El ser humano es eterno y sagrado, ok, ¿ya? Porque el espíritu permanece, la materia se, ¿no es cierto?, se va al polvo, ¿ya? Luego el ser sí, humano es un violador de la ley de Dios. Caímos todos por Adán, ¿no es cierto? Eso es lo que hace sí, el texto, explica el texto. Dios ofrece salvación al pueblo y ahí aparece Cristo, la figura de Cristo, sí. ¿ya? Hasta ahí llegamos con lo que es la antropología. Y Ya, después ok, cambia en el perfecto. 1.4. Ahí sí, ahí sí, Cambia. ahí sí. ¿Ahí le quedó más claro? Sí, sí, muchas gracias, Maximiliano. Sí, Muchas, después cuando muchas lo lea gracias. con detención y vaya respondiendo los cuestionarios, le va a quedar mucho más claro, pero es Muchas exactamente gracias. lo que allí dice y usted dijo. ¿M? Quise detenerme Muchas ahí gracias. porque ahora vamos a entrar a las reflexiones filosóficas, que es un tema, si bien está alineado, pero cambia el matiz de la materia. Por eso me detuve aquí, ¿ya? Es la segunda parte del curso de hoy. Diego, por favor, apaga tu micro. Eso, muy amable. Voy a ver aquí. Ah, ya, ok, no, se estaba despidiendo el hombre que estaba allá en Nueva Zelanda, el hermano. Bien, vamos a entrar entonces al 1.2, que es las reflexiones filosóficas. Aquí voy a avanzar, yo creo, mucho más rápido, porque hay algunos conceptos que son solo definiciones.
¿ya? Y ahí esas las tienen que estudiar ustedes con más calma, ¿ya? Para no entrar hoy día en eso. La introducción con respecto a las reflexiones filosóficas, en la presente sesión nos propondremos introducir conceptos básicos de la filosofía: definición, objeto, origen y desarrollo. Conceptos básicos del aspecto educativo cristiano, educación cristocéntrica. ¿Ya? Es un concepto muy básico y muy eh, predominante, ¿no es cierto?, como concepto de base, que nuestra educación es cristocéntrica, que es el concepto bíblico, ¿no es cierto?, completo, de pe a pa, ¿no es cierto?, es cristocéntrico. Y el aspecto cristiano, concepto de y fundamentos, ¿ya? Lo cual centrará las bases necesarias para crear una verdadera filosofía con fundamentos bíblicos cristianos, cuya meta es glorificar a Dios mediante el rescate de la imagen de Dios en el hombre, transformando a este último en un ser totalmente diferente, maravilloso y justo ante los ojos de Dios y los hombres. De ahí tenemos un texto para revisar. Podemos consultar la filosofía de la educación cristiana del año 2005. No es un secreto para nadie que los textos seculares de filosofía que se hallan a nuestro alcance tienden a ser muy disidentes y contradictorios en sus enfoques excesivamente profundos y complejos, lo cual les resta practicidad, veracidad y confiabilidad en cuanto a los postulantes que defienden. De ahí la importancia de conocer y fortalecer una nueva filosofía que tiene las expectativas y necesidades de nuestros tiempos, de la filosofía educativa cristocéntrica y santificada. Vamos con el primer concepto en el 1.22, conceptos básicos de la filosofía y la educación cristiana. Licenciado Isidro Ventura sostiene en la introducción: la presente obra se halla condicionada por la necesidad que sacuden a la República Dominicana en materia de educación y formación humana, por la crisis de nuestro sistema educativo, por la necesidad de un modelo educativo cristocéntrico, que llene las expectativas y necesidades de la comunidad cristiana. Y finalmente, por la necesidad de contar con una fuente bibliográfica confiable sobre la filosofía de educación cristiana en la República Dominicana. Vamos a partir con el concepto de filosofía. Dice allí: la palabra filosofía, según Harrison de 1988, se descompone etimológicamente de la siguiente manera: Philein, amar, y Sofía, o Sophia, sabiduría. Amó a la sabiduría. Según su definición real, Burger, del año 67, filosofía es aquel saber de la razón humana que, penetrando hasta las últimas razones, investiga la realidad total, especialmente el ser y el deber propios del hombre. La filosofía, según Martínez y Sáez, del 80, es un estudio de las leyes más amplias del carácter universal o muy general que caracterizan y dirigen el desarrollo de los cambios que se producen en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. La naturaleza es el conjunto de los procesos naturales, geológicos, climáticos, físicos, químicos y biológicos que existen y se realizan por vía natural, con independencia del pensamiento de los hombres. La sociedad es una especie de segunda naturaleza, es decir, es el mundo de los objetos y procesos de la mano del hombre, de la mano del hombre que ha sido creando en él, dice aquí la palabra, en el transcurso de la producción social. Se denomina cultura a todo aquello que no se encuentra ya hecho o dado de antemano en la naturaleza, sino que los hombres han venido diciendo durante el proceso histórico. Pensamiento humano es una capacidad creadora del creador humano, estrechamente vinculada con el lenguaje
del trabajo que los individuos desarrollan históricamente en el transcurso de la práctica productiva y la vida social, lo cual les permite percibir, analizar y comprender la realidad total circundante. Añadimos que la filosofía judeocristiana incluye el estudio de la teología, conocimiento de Dios, y la revelación especial a través de las escrituras, como parte integral de la filosofía. La filosofía, según Diez y Álvarez del año 80 también, es por esencia, la ciencia de los verdaderos principios de los orígenes de las raíces de todas las cosas. Cada filósofo concibe la filosofía en una forma peculiar. El reverendo Andrés Brito Bruno es un conferencista de octubre de 1991, en su conferencia, perdón, de ese año, dictada en los estudiantes de Maestría de Educación Superior Cristiana de la UNEB, afirma que hay tantas concepciones sobre la filosofía como filósofos existen. Para confirmarlo, comparto una serie de definiciones según diferentes autores, entre las cuales figuran las siguientes. Bien, ahí hay un listado, ¿no es cierto? Y aparece, ¿no es cierto?, con sus textos y los años. Y allí dice, por ejemplo, es el amor a la sabiduría. Pitágoras plantea eso, ¿ya? Es su postura o su pensamiento. Es una preparación para la muerte, nace cuando se piensa en el dolor humano. Sócrates. El origen de la filosofía debe buscarse en el asombro, dice Platón. Es una preparación para la vida, dice los estoicos. Es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, Cicerón. La filosofía se origina en la conciencia de nuestra impotencia ante el destino, eso dice Epicteto, del año 50 al 38 después de Cristo. Es la ciencia de los fines útiles de la razón humana, eso dice Kant, el año 1724 al 804, que estuvo él aquí en la Tierra. Después dice, es la ciencia de la idea que se piensa a sí misma. La filosofía surge cuando algo se derrumba. Eso dice Hegel en el año entre el 70 y el 831 que vivió. Entonces ahí nos está mostrando diferentes corrientes, diferentes pensamientos, y vemos desde el año 500 hasta ahora último, ¿no es cierto?, el 1800. Posturas filosóficas, como bien decía el autor, que depende del pensador, la postura filosófica que sostiene. Por otro lado, dice el autor, nuestra concepción al respecto es la siguiente. La filosofía es la suma de los pensamientos, ideas y conceptos ordenados en forma lógica y sistemática que dirigen al hombre, sujeto pensante, hacia la búsqueda de la razón del ser o no ser de las cosas concretas y abstractas que conforman la realidad inmediata, el cosmos y su totalidad, y sobre todo la revelación de Dios. Obviamente, si comparamos los conceptos anteriores sobre la filosofía, hallaremos muchas diferencias y semejanzas entre uno y otro autor. Sin embargo, la comprensión de tal disidencia y coincidencia solo será posible si la analizamos en el contexto personal, histórico y social en que tuvo lugar cada enfoque. ¿Ya? O sea que hay que contextualizar en la época en que aquellos pensadores plantearon sus posturas filosóficas. Eso con respecto al punto 1.2.2. Ahora vamos al 1.2.2.3, el objeto de la filosofía. El objeto de la filosofía, según Burger, en 1967, puede perfilarse con mayor nitidez contraponiendo a las demás ciencias. Al igual que estas, la filosofía es también un saber por las causas, pero de índole enteramente peculiar. Todas las otras ciencias son saber por las causas, pero de índole, ciencias particulares,
voy a repetir, todas las otras ciencias son ciencias particulares, porque se limitan a un sector de la realidad e investigan únicamente las razones últimas dentro de este círculo. La filosofía, en cambio, es una ciencia universal porque abarca la totalidad de lo real y penetra hasta sus razones últimas. La filosofía, dice Diez Álvarez del 80, tiene pues como objeto la búsqueda racional de una explicación total e unificadora de toda la realidad. Todo objeto es posible de la filosofía. La filosofía, según Martínez y Sáez del año 80, no tiene como objeto la especialización de investigación, niveles y formas de movimientos específicos de la realidad. Esta labor corresponde a las ciencias particulares de la naturaleza y la sociedad. A la filosofía científica, como ciencia general, le corresponde establecer un conocimiento común de las leyes universales de todas las formas y existencias y movimientos objetivos, leyes que no solo son inherentes a la naturaleza y la sociedad, sino también a los fenómenos del pensamiento y del conocimiento. En términos bíblicos, el objeto de la filosofía es la totalidad de la realidad desde una perspectiva teocéntrica. La esencia de la vida es definida por Dios. El autor termina aclarando, ¿no es cierto?, que nosotros nos basamos allí y está el texto bíblico en Colosenses 1 del 15, 16 y 17. Esos son los versos de aquella frase, que sostienen esa frase. Pasamos ahora al punto 1, 2, 2, 4, el origen de la filosofía. Secularmente, el origen exacto del término filosofía, según Harrison del año 90, es oscuro, pero a través de los años ha llegado a denotar varios tipos diferentes de actividades, todas ellas relacionadas con las palabras de las que se derivan philein y sopía. El uso clásico se aplica más al producto de la actividad, ama la sabiduría, que el origen. La filosofía, así, es la interpretación global del universo desde el punto de vista particular. La filosofía agustina, por ejemplo, es una interpretación general del universo desde el punto de vista de Agustín y su filosofía de la historia y su visión en conjunto de la historia. El término filosofía, usado en la frase filosofía de vida, difiere considerablemente del uso clásico. La filosofía de vida de uno consiste meramente en aquellas creencias que sirven de guía en la vida del hombre. No importa la falta del sentido crítico en que ellas puedan haber sido tomadas y lo inconsecuente y circunstancial que pueda ser. Tomás de Aquino, limitó la filosofía a una interpretación del universo, lo cual puede asegurarse solo por la razón aparte de la revelación. Filósofos críticos modernos, positivistas y analistas, etc., definen la filosofía como un intento de investigar y clasificar significados y relaciones antes que intentar llegar a cualquier verdad final. Para los clásicos de la filosofía crítica, representa únicamente la primera etapa en el desarrollo hacia la meta de una interpretación de la verdad. Los antiguos enfatizaron la necesidad de una imparcialidad en la búsqueda de la filosofía. El pensamiento moderno, por el contrario, afirma que el hombre no puede ser natural cuando es filósofo, sino que las condiciones personales y sociales determinan en gran parte el proceso filosófico. Hallamos, perdón, que puse la alarma para ver a dónde iba. Aquí, ¿no es cierto? Vamos a ir a la última parte de este párrafo donde dice que en el Génesis babilónico y la épica Atrahasis hablan del universo en términos de politeísmo y materialismo. Moisés presenta un monoteísmo y un creacionismo. Entra en el concepto de revelación
Biblia escrita, ¿no es cierto? El libro de Génesis, los orígenes, es una fuente de conceptos filosóficos especialmente para el mundo judío cristiano. Es conveniente señalar, según Hennegan del año 91, aquí que en la comunidad hebrea y cristiana primitiva existía la revelación, Biblia y filosofía pagana, siendo esta última antítesis de la primera. La síntesis entre la revelación judeo-cristiana y la filosofía no bíblica era una práctica común, pero no aceptable. Muchachos, me quedan 10 minutos. Yo intenté avanzar lo más rápido posible, pero como les decía yo al principio, después vienen una serie de conceptos de filosofía, ya los cuales ustedes deben estudiar, ya. En las conclusiones de este párrafo de la filosofía, dice que ¿cuál es la relación entre la teología cristiana y la filosofía? Perdón? Para el cristiano, la teología, estudio del conocimiento de Dios, y la filosofía, estudio de toda la realidad, son integrales y coexisten lado a lado, reconociendo que Dios es la fuente de verdad, el creador de la creación y el Señor de la historia y el Salvador de la humanidad perdida. Bajo ese concepto, ¿no es cierto?, nosotros debemos mirar a la filosofía. Después vienen conceptos como el origen de los fundamentos de la educación hebrea, después la educación cristiana, la historia y la educación post-apostólica, que es la, después, ¿no es cierto?, de los apóstoles, la post-reformada, para finalmente los fines de la educación, aclarar para qué estamos, ¿no es cierto?, esto lo marqué yo, una finalidad educativa cristiana es que la persona aprenda a reflexionar y meditar en los misterios del mundo y universo y el Creador, estando dispuesta a recibir la revelación de Dios. Se entiende entonces que los objetivos fines o fines últimos de la educación son atención a todos los individuos, dominio e integración en el sí mismo y en su medio ambiente y la respuesta a través de los mandamientos de Dios, socialización individual y grupal según los principios del reino de Dios, formación física según las leyes naturales y la ética cristiana, fortalecimiento de su conocimiento moral según las palabras de Dios según la palabra de Dios y las responsabilidades civiles, desarrollo de su identidad patriótica y cultural según la palabra de Dios, formación de una cultura general mediante la transformación de técnicas y conocimientos fundamentales para la adquisición o renovación del espíritu investigativo, desarrollo de una personalidad sana, madura y equilibrada en lo personal, social, económico, ético y espiritual, desarrollo de la responsabilidad social, honestidad, creatividad, formación democrática y cristiana. Para el último párrafo ya, en síntesis, la actividad educativa cristiana es realizada para la gloria de Dios. Debe realizarse existencialmente la imagen de Dios en el hombre y los mandatos de Dios en la sociedad. Es tarea de la educación cristiana capacitar al hombre en todos los sentidos a fin de que asuma su parte en la misión de Dios para beneficio de sí mismo, de su familia, de la comunidad y de la humanidad. Voy a dejar allí la última línea que están las conclusiones para que ustedes la lean en su estudio. Y en la última parte aparecen allí en las conclusiones está la misión del cristiano, la gran comisión dada por Cristo, la gran comisión de Jesucristo, y la gran comisión de Jesucristo no fue dada exclusivamente a los discípulos, sino que originalmente estuvieron con él, sino a todos los y cada uno de los que en él creen. Por tanto, todo cristiano debe participar vital y continuamente en la tarea de ayudar a cumplir esta gran comisión.
luego pasa ahí a la iglesia primitiva, justo antes de empezar con las preguntas para ir contestando y usted hacer práctica del texto ya leído. En teoría nos quedan 5 minutos, ¿ya? Así que voy a esperar ahora por sus preguntas o consultas. Sé que pasé muy rápido, me salté casi todos los conceptos también de las distintas filosofías, pero igual quiero aclarar algunas consultas si es que las hubiera. Dejo la palabra. A mí me gustaría hacer una consulta en la relación entre la filosofía y la teología para el cristiano. Ya, Y de nuevo, la disculpa por no activar la cámara. sí, no hay Lo problema. que pasa es que muchas veces he escuchado, sobre todo desde un punto de vista más fundamentalista, la crítica a las corrientes principales del cristianismo, en que lo mezclan mucho con el pensamiento filosófico a través de la historia, y que muchos de Ya. los fundamentos dogmáticos del cristianismo lo consideran como una mezcla espuria, porque mezclan conceptos teológicos, filosóficos, sobre todo cuando lo toman de Aristóteles o de Platón. Pero yo me estaba preguntando, para el que es cristiano, inevitablemente al meditar en la palabra de Dios, uno lee la palabra, medita en ella. Y al hacer esa meditación, de alguna u otra forma, tiene un pensamiento que podríamos llamar filosófico, por el hecho de que está meditando. Pero como el cristiano entiende que la verdad es Dios y que no se puede separar de Dios, se podría decir que para el cristiano no es posible hacer filosofía como tal, sino que solamente teología. Y si es que no, ¿cuál es la diferencia en el pensamiento del cristiano? ¿Existe alguna diferencia? Porque yo podría pensar que el cristiano puede hacer filosofía si es que de alguna u otra forma desvincula el hecho de que la verdad es Dios. Pero como no podemos hacer eso, pareciera que la única opción para el cristiano es hacer teología y no filosofía. Sí, yo estoy más de acuerdo con ese concepto. El cristiano está llamado a hacer teología, en base a la palabra, ¿no es cierto? Y yo la verdad que, como dice el texto, este hermano Cornelio, Hennigan, doctor en teología, nos invita a hacer y él indica que la corriente filosófica o las diferentes filosofías corren en paralelo con la teología, pero no son compatibles, ¿ya? Él lo menciona allí en el sentido de que no pueden ser más que la teología, ¿no es cierto? Son pensamientos humanos y muchos de ellos, y como decía también el texto, que había que tomarlo en el contexto de que ese pensador planteó esa postura filosófica, ¿ya? Entonces está sujeta también a la época, a la historia de ese momento. Pero nosotros, por principio, hacemos teología, no filosofía. Hernán, Sí, pero hay grupos académicos que hablan acerca de la filosofía cristiana. Digo, hay ujú. grupos académicos. Igual choca conmigo esto de Sí, si es posible filosofar del cristianismo. De alguna manera nosotros meditamos, ¿no? La palabra nos dice que debemos entrar en meditación, ¿verdad? Pero de alguna manera igual entre la vida y el ser, la, la escritura nos dice que debemos hacer. ujú. Bueno, eso quería decir, pero sí existe el grupo académico, a un grupo académico que filosofa de, sobre el cristianismo. Eso. Ya, sí, sí te entiendo, Hernán, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros filosofamos, o más bien entramos en esa meditación teológica, ¿quién debiera estar guiando ese pensamiento en la práctica? ¿Quién debería llevar adelante ese pensamiento, esa meditación teológica? ¿Quién efectivamente en los hijos de Dios la lleva adelante? Ese pensamiento, ese, ese trabajo teológico o de meditación que realizamos de la palabra. ¿Quién lo hace? A Hago mí, yo la pregunta. Hago no, yo la pregunta. claramente que es Dios guiándonos, direccionándonos, Dios ¿A través de guiándonos quién? ¿Qué del Dios? Espíritu Santo, claro, El Espíritu Santo, ¿no es cierto? no hay otro enseñador. No hay otro enseñador. ¿Y a qué nos Nos guía el recuerda Espíritu todo. Santo? Sí. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo a través de la palabra? A toda verdad.
a toda A verdad. toda la verdad, a toda la verdad. ¿Correcto? Sí, Estamos correcto. de acuerdo Sí, no, entonces. no tengo duda con eso. Solo que Correcto. quería plantear que también hay grupos académicos que filosofan de esta parte de la filosofía sobre el cristianismo. Eso quería Correcto. decir. Lo que, lo Plantear que- eso, ¿no? lo que estoy tratando de decir, que aquellas corrientes filosóficas académicas que cuestionan o meditan en el cristianismo, de ser cristianos, van a ser guiados por el Espíritu Santo a la verdad. Si no son cristianos, pueden desviarse incluso por pensamiento humano y corriente humana. Por lo tanto, no nos van a llevar a la verdad. Y si no tienen el Espíritu Santo, no van a llegar nunca a la verdad. Pueden filosofar todo, pero si no son guiados por el Espíritu Santo, van a desviarse en el camino. Es Sí, mi opinión. para terminar, quiero decir ¿Sí, que no Hernán? existe, no existe la filosofía cristiana. Ujú. Solamente la palabra de Dios. Amén. Es mi opinión también. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta o comentario? Ya. Bueno, en adelante después les queda por responder esas preguntas y bueno, ir a la página y comenzar a responder el primer texto, la primera clase, digamos, que tienen que ustedes llevar adelante. A ver, terminada la clase, yo conozco a Gerson Moya, ¿no es cierto? Tú eres de la Iglesia Palabra Vida, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, Gerson, ok, mucho gusto de saludarte. Hernán, por favor, dinos tú, quiero conocer un poco los alumnos, algunos los conozco y otros no. Sí, Hernán, de la redención, el pastor tú eres de Carlos, la Iglesia, ya, perfecto, el pastor de Carlos la Olivares, redención. Sí, Carlos ya, Olivares. sí, ok. Bueno, Luis, ¿ah? Hernán, o sea, Luis, perdón, por favor. Bueno, yo soy de una Asamblea de Dios ¿Ya? ¿De qué lugar? de Santiago. De Santiago. Ya. Ok, mucho gusto. Hermano José, se le fue a encollar el micrófono. Absolutamente, ahí sí, Ahí sí, ahí sí. ahí sí, ahí sí. Palabra y vida también, acá de Quillota. Palabra y vida, ya. No te reconocí. Tengo que conocerte, pero no te reconocí. Sí, sí, nos hemos Eh, visto, nos vimos ahí para, estuvimos acá en el Sembrador, ¿Sí? ahí estuvimos, creo, Ah, sí, para Semana sí. Santa, sí. No sé si te dejaste barba o algo pasó ahí, Ahí, pero por eso sí, no te... ahí Ahí creo que ha está, por crecido eso un no te poco de reconocía. pelo, Sí, ha crecido un sí, poco de pelo más perfecto. en la cara. Sí. Perfecto. Abacú, Buenas noches. tiene, bonsoir, tiene dos prendidos, parece. Ahí, ya. Tú parece que de Quillota uno, ¿no? Sí, Ah, ok, ahí te reconocí. Perfecto. Samuel, sé que no puedes prender la cámara, pero ¿puedes hablar quién eres, de dónde eres? Sí, yo soy del Belloto, vivo en el Belloto y soy miembro hace aproximadamente 3 años, un poco más, de la iglesia de la Himna al Renuevo, que es de acá del sector. Ok, mucho gusto, Samuel. No Mucho creo que gusto. no tengo el placer de conocerte. Sepa que es mi iglesia de origen, ¿ah? El Renuevo, ¿ah? Es mi iglesia de formación. Allí fue la primera iglesia donde fui formado como presbítero. Fui diácono y fui presbítero en esa iglesia. Mucho gusto, Samuel. Mucho gusto. Espero tener la posibilidad de conocerlo personalmente pronto. Sí, de más seguro voy a andar por ahí en algún momento. ¿Mm? Mm. Hermano Daniel Alarcón, si puedes presentarte. A lo mejor entre ustedes se conocen, pues se han encontrado en otros cursos, pero yo no recuerdo. Daniel Alarcón. Ah, está sin micrófono. Ok. Ah, eres de Linares. Ya, ok, por ahí me suena. Ya, perfecto. Gracias, Daniel. ¿Qué más pusiste? Déjame ver. Estamos pasadito el tiempo, ¿ah? Solamente estoy tratando de decir, hermano, ya, y después sin micrófono de Linares. Ya, perfecto. Creo que te conozco, Daniel. Creo que te conozco. Bien. Ya, José, ya, perfecto. Un gusto de conocerles, muchachos.
Entonces el próximo lunes nos reencontramos con la clase número 2. Si gustan pueden anotar mi teléfono celular por alguna otra consulta que quieran hacer durante la semana, ¿ya? No me dijo nada de eso el pastor Juan Lobos, pero estoy dispuesto y disponible a aclarar cualquier otra duda que pueda aparecer en el camino ahí del curso. Anoten, por favor. 974-33-9468. Repito, 974-33-9468. Y ahí me agregan en el WhatsApp y me hablan nomás. Soy el hermano que estudió tanto y listo. Y se presentan, ¿no? Ahí veo cómo apoyarles, cómo ayudarles. ¿Ah? Así que un abrazo. Para los que no llegaron al principio, mi nombre es Maximiliano Aros. Soy de la Iglesia Presbiteriana Nacional del Sembrador, aquí en San Pedro de Quillota. Soy presbítero, mencionaba, ¿no es cierto?, del año 2000. Allá me fui ordenado en la Iglesia del Belloto y ahora estoy trabajando aquí en la Iglesia de Quillota hace unos 12 años, ya, hace un tiempo ya. Y de profesión soy profesor de educación general básica. Actualmente dirijo un establecimiento educacional de una escuela especial de lenguaje. Y en la parte eclesiástica, ¿no es cierto? Ya les mencioné, soy presbítero, soy presidente de la Corporación Evangélica Presbiteriana acá en la IMNA. Y actualmente soy también estudiante de maestría en el MINS México, ¿ya? Bueno, que ya debería estar terminando mis ramos para empezar tal vez mi tesis ya el próximo semestre. Así que ahí rápidamente, casado, 3 hijos, para la gloria de Dios, sirviéndole lo mejor que trato de hacerlo con todos mis pecados y mis faltas, ¿no es cierto? Bueno, un gusto de conocerles, muchachos. Espero algunos conocerlos después también en persona y nos estaremos encontrando entonces el próximo lunes. Y como les indiqué, cualquier consulta a través del teléfono, si lo puedo apoyar y aclarar alguna cosa que no me quedó muy clara. Tengo muy mala luz aquí, parece que me voy a tener que cambiar porque el texto se me corría, se me nublaba. Aparte que estoy cambiando lente justamente ahora porque estos ya pasaron a la historia. Sí, una lamparita mejor, sí, para darle fijo ahí. Sí, gracias por la recomendación. Sí, la luz me queda como encima y me tapa hasta el texto todo. Un gusto, Eh, muchachos, que estén muy bien, que el Señor les bendiga Hermano a cada uno. Maximiliano, Sí, profesor, dígame. ¿Sí? igual su número está en el grupo del WhatsApp de la clase. Ah, perdón, tiene toda la Ahí, razón. ahí Sí, está su tiene toda la contacto. razón. Me integró el pastor. Sí,